Hola, hola queridos hermanos, es un gusto saludarlos a todos los que se detengan en este canal a mirar este corto video, hermanos. Les agradezco por su tiempo, por su tiempo que gasten en mirar este cortito video, hermanos. Yo quiero compartirles hablarles un poquito de lo que yo pasé en mi vida espiritual, pues lo que yo experimenté. Pues más que nada lo que Dios me permitió experimentar, hermanos, cuando yo llegué a mi abismo, pues es algo muy difícil de explicar, hermanos, porque pues las cosas espirituales siempre, pues no es fácil de contarlos, pues, porque a veces muchas personas no quieren contar sus experiencias espirituales, lo que Dios les permite allá ver o experimentar, ¿verdad? Porque pues mucha gente te hace pasar por loco, mucha gente no te cree, mucha gente piensa que uno está mal, mucha gente ha experimentado en su abismo que oye voces, mucha gente ha experimentado allá en su abismo que ven demonios, que miran cosas, que experimentan cosas fuertes, hermanos, que hasta miran los demonios. Y pues mucha gente dirá que esa persona está muy mal, pero yo lo veo como decir que eso es como una gracia de Dios también, que te permita experimentar cosas de esas, hermanos, como cosas que mires, cosas espirituales, pues que no son de este mundo, pero son reales, hermanos. Es verdad eso. La Biblia ya nos está previniendo, hermanos, que tengamos cuidado en llevar una vida desordenada, porque eso nos lleva a un abismo, a un tremendo abismo, pues. Y pues déjenme contarles, hermanos, yo un poquito de lo que yo experimenté ahí abajo, hermanos. Aquí donde me ven yo, hermanos. Aquí donde me ven yo, ¿verdad? Pues para empezar un poquito, yo salí, Dios me sacó del alcoholismo, de las drogas, de la infidelidad, del chisme, de mis fiestas de baile en baile. Tomaba mucho licor, hermanos, yo casi era ya adicto al alcohol. Y pues y muchas otras cosas que yo pues cometí, ¿verdad? Pues y eso me llevó a un abismo, hermanos. Cuando Dios me llevó en ese abismo, me dejó experimentar, hermanos, muchas cosas. Cuando yo empecé a caminar hacia mi abismo, empecé a sentirme como deprimido, desesperado, estresado, sin ganas de vivir ya. Yo sentía que que esta vida ya no me importaba, que esta vida ya no le hallaba como valor para vivirla, pues, no le hallaba ya no le hallaba sentido a esta vida, hermanos, porque yo me sentía muy mal, ¿verdad? Yo estaba sufriendo de una enfermedad física también, de tanto alcohol, de tanta droga, hermanos. Y era yo antes cuando yo vivía según el mundo, hermanos. Pero hubo un día, hermanos, que yo experimenté cosas que no son de este mundo, que Dios me permitió cuando yo me cansé, cuando yo estaba ya cansado de esta vida, desesperado. Es difícil a veces explicar esto, hermanos. No se puede, como hay que tener como mucha paciencia, mucho forma de expresarte, hermanos. No se puede explicar esto a veces. Por eso muchos no quieren contar su testimonio personal, ¿verdad? Porque esto es difícil, hermanos, hablar de algo de mí, hermanos. Yo que me daba tanta vergüenza hablar de mí. A mí me daba harta vergüenza cuando la gente oía que se reía de mí o se burlaba de mí. Yo me daba harta pena, pues, contar mis cosas personales. Y ahora
Hermanos, si ustedes supieran lo que hablan de mí, si ustedes supieran lo que yo he pasado, hermanos, es algo muy, muy difícil de soportar. Yo no lo soporto también. El que me hace soportar es Jesús, hermanos. Es Jesús el que me hace, el que me levanta. ¿Cuántas veces no me han matado, hermanos? Pero Jesús me levanta a través de la oración. Pues yo, hermanos, fui caminando a un abismo, llegué a un tremendo abismo a donde yo ya no podía salir, hermanos. Yo caí en un abismo tan profundo, un abismo muy negro, muy oscuro, hermanos. La verdad que cuando yo estaba ya muy, muy recaído, hermanos, psicológicamente estaba muy recaído, pues yo solo quería destruirme, solo quería andar haciendo el mal, quería andar tomando, drogándome. Y pues ya casi vivía en las calles, ya no me importaba mi familia, ya no me importaba nada de lo bueno que yo tenía, de los que estaban a mi alrededor, mi familia, pues mis hijos, mi esposa. Ya me había desobligado de todo de plano. Solo quería satisfacerme a mí con mis vicios, solo quería satisfacer mi ego, solo quería satisfacer, pues haciendo el mal, hermanos, satisfacerme a mí lo que a mí me gustaba, hermanos. Y eso me llevó a una recaída muy psicológica, una recaída yo le llamo espiritual, hermanos, porque cuando yo caí hasta allá en ese abismo, hermanos, empecé a experimentar voces. Empecé a experimentar voces que no me dejaban en paz, hermanos, que me decía, esa voz me decía: tú me perteneces y eres mío. Acuérdate del pacto que hiciste, me decía. Es que eso del pacto, hermanos, yo cuando antes de que yo conociera a Dios, yo no me acordaba, estaba yo muy tomado, muy drogado y parece que había yo hecho un pacto de pensamiento con el maligno, con el demonio, porque yo estaba yo ya muy, muy, muy enfermo. Estaba muy desesperado, sin ganas de vivir. Y pues yo casi estaba yo entregado al mal, al enemigo. O sea, yo le servía, era su instrumento, le pertenecía. Él tenía razón, hermanos. Cuando él me decía que yo le pertenecía, tenía razón, hermanos, porque pues yo estaba en pecados mortales, yo no me confesaba, yo no hacía nada de bueno. Por eso es cuando yo llegué a mi abismo, él decía que yo le pertenecía, que de ese lugar yo ya no iba a poder salir, que de ese lugar ya nadie me podía sacar, que de ese abismo ya no iba a salir jamás, me decía. Hermanos, si ustedes sintieran lo que se siente ahí abajo, es algo horrible, es una experiencia muy horrible, hermanos, que no se lo deseo ni al que más me ha hecho daño aquí, que no se lo deseo ni al que más me aborrece, que no le deseo a aquel que me ha calumniado, que no se lo deseo que caiga ahí. Aunque mi cuerpo estaba aquí, hermanos, pero mi espíritu estaba en el infierno. Me di cuenta que llegué al infierno espiritualmente porque pues era un sufrimiento muy horrible, hermanos. Era un miedo, un terror, una experiencia que no se puede comparar con ningún dolor de este mundo, hermanos. Es algo muy horrible, espantoso. Yo escuchaba esas voces, veía demonios al cerrar los ojos, veía cosas horrendas, horribles, burlonas, que se reían de mí, hermanos.
Llegué a experimentar hasta ruidos, toques, golpes en la cabeza. Es algo sorprendente, hermanos. Yo sabía, hermanos, que yo ya estaba en mi abismo. Yo sabía que estaba pasando por algo que no era de Dios. Yo no sé de dónde, hermanos, tuve fuerzas para poder salir de ese abismo. Yo no recibí ayuda, hermanos, como decir de un sacerdote, que yo le haya pedido ayuda, hermanos. Porque cuando yo recaí, cuando yo caí a mi abismo, en ese tiempo estaban cerradas las iglesias. Pues estaba en ese tiempo la pandemia del COVID-19, hermanos. Las iglesias estaban completamente cerradas. Por eso es que me espanté más, porque yo me di cuenta que con este ser yo no podía luchar, hermanos. Yo me di por, como les dijera, me estaba acabando, hermanos. Espiritualmente estaba devorándome, porque yo estaba desprotegido. Yo no tenía nada de lo que es de Dios. Yo estaba, como les dijera, desarmado. Yo no sé cómo logré sobresalir, hermanos, de esa recaída, de ese abismo, hermanos. Pero gracias a Dios yo estoy aquí, hermanos. Yo logré salir, hermanos. Yo pensaba que no iba a lograrlo, hermanos. Pero fue una lucha muy fuerte, hermanos. Yo no les puedo explicar esto. Es muy difícil explicarlo, hermanos. Las cosas que tú vives, que son, como decir, cosas horribles del inframundo, o sea, del infierno, hermanos. Yo sé que era el infierno, hermanos, porque la voz del demonio me estaba atacando, me estaba hablando, me estaba como queriendo eliminar, hermanos. Pero Dios eso me lo permitió, porque si Dios no me permite llegar a ese abismo, si Dios no me hubiera permitido experimentar todo lo que he experimentado, yo jamás hubiera cambiado, hermanos. Eso sí lo digo. Si Dios no me hubiera permitido experimentar todo esto que me permitió, estas cosas feas, horribles, sufrimientos, dolores, angustias, horribles, hermanos, se siente ahí abajo, muy horrible. Es feo, hermanos, es horrible. Por eso les digo, hermanos, esos que llevan una vida desordenada, una vida viciosa, una vida completamente al mundo, hermanos, eso nos lleva a un abismo, nos lleva a alejarnos de Dios, apartarnos de Dios, nos lleva hasta la condenación también, o sea, nos lleva al infierno, hermanos. Si yo hubiera muerto, hermanos, ese momento cuando yo estaba ahí, yo me iba para el infierno completamente. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué para el infierno? ¿Por qué? Porque yo no tenía nada en mi corazón. No tenía nada de lo que es de Dios, hermanos. No había hecho nada aquí de lo que es de Dios. No había practicado la fe. No iba a misa, no me confesaba, no había pedido perdón, no era un buen esposo, no era un buen padre, no amaba a mi prójimo. Oye, no llevaba ni una obra buena en mi corazón. Por eso entendí que si yo hubiera muerto en esos momentos completamente, si estaba yo destinado al infierno, el juez me mandaba para el infierno, porque no había hecho nada en esta tierra de lo que es de Dios. Eso es lo que me hizo entender el Señor, hermanos, al llegar a mi abismo, hermanos. Por eso las personas que están sufriendo, aunque vayan perdidas en ese abismo y Dios les da la oportunidad de sufrir, las está corrigiendo, hermanos. Aunque tú estás en ese abismo, Dios no te deja partir, te está dando la oportunidad de que tú reconozcas que estás mal. Te está dando la oportunidad de que tú cambies, hermanos. Dios lo que quiere es que nosotros cambiemos,
que seamos unos buenos hijos, que seamos unos buenos padres, que seamos buenos esposos, que seamos buenos cristianos, hermanos. Que practiquemos la humildad, que practiquemos la justicia, que practiquemos el amor. Les voy a decir cómo yo salí, hermanos. Hubo un día que esa voz, cuando me decía, de aquí ya no vas a salir jamás. Entonces yo le dije, le contesté, no sé de dónde saqué valor, le dije, está bien, si crees que te pertenezco, está bien. Pero te voy a decir algo, lo que me pides no es mío. Lo que me pides es de Cristo. Ve con Cristo, pídesela a Cristo. Si Cristo te la da, adelante, tómala, es tuya. Lógicamente, pues, este demonio reclamaba mi alma. Como yo estaba en pecado mortal, como yo estaba sirviéndole, como yo era su servidor, era su instrumento, pues lógicamente que me reclamaba, hermanos. Por eso les digo que es tan peligroso, hermanos, vivir en pecado mortal, hermanos. Por eso es tan peligroso partir de esta vida en pecado mortal. Partir de esta vida sin Dios, eso te lleva a la muerte, a la condenación, hermanos. Vivir según el mundo te lleva a la muerte. Ya lo dice allá en Santiago 4, versículo 4, dice, adúlteros, el que quiera ser adúlteros, Perdón, como dice, no recuerdo. Dice, adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Quien desee ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Ven, hermanos, ven ese versículo, esa palabra de Dios que nos está diciendo que si nosotros vivimos según el mundo, que si nosotros vivimos una vida aquí desordenada, una vida de adulterio, una vida sin Dios, Dios claramente nos está diciendo a través de su palabra que nosotros nos volvemos enemigos de Dios. Y los enemigos de Dios, ¿a dónde los arroja? Al infierno. Los condena, hermanos. Cuando tú vives aquí una vida desordenada, una vida completamente sin Dios, el día que parte uno de esta vida, pues Dios, ¿qué quieres? Que Dios nos perdone allá, hermanos. No. Por eso, hermanos, la palabra de Dios nos está corrigiendo, aquí nos está previniendo, nos está llamando, nos está hablando que cambiemos, que nos acerquemos a Dios, que seamos buenos discípulos, buenos cristianos, buenas personas, cristianas, hermanos, que amemos al prójimo, que practiquemos la verdad, la justicia, el amor, la misericordia, la bondad, la generosidad. Pero nosotros no queremos escuchar de Dios. Hasta que Dios nos permite llegar en un abismo, como yo en mi caso, hermanos. Yo entendí esto porque yo llegué a mi abismo, al infierno. Y no se los digo para espantarlos, hermanos. No se los digo, yo se los comparto, hermanos, porque quiero que muchos hermanos escuchen que el infierno existe, que el infierno es real, hermanos, que si nosotros vivimos, si nosotros partimos de esta vida en pecados mortales, nos vamos a condenar, hermanos. Por eso, tú que me escuchas, tú que ahorita tienes la oportunidad, aquí estás vivo, es hora, hermano, de que cambies. Es hora de que busques ayuda, hermano, de Dios. Porque Dios es el único que nos santifica. Dios es el único salvador. El único que nos salva, hermanos. Es un abismo tremendo, hermanos. Es un abismo tremendo. Es un dolor muy fuerte, hermanos.
Yo les comparto esto, hermanos, no para que ustedes me tengan como decirme, pasen, bueno, si me quieren criticar, ya que me importa, hermanos, si dicen que estoy loco, si dicen que soy un falso y mentiroso, ¿qué me importa? Yo quiero que sepan que Dios existe, hermanos. Que no se confíen, hermanos, porque ya están en la iglesia o porque ya van siguiendo a Cristo. No se confíen, hermanos. Muchos siguen a Jesús, pero falsamente. Muchos siguen a Cristo, pero de apariencia. Muchos siguen a Jesús, pero no quieren cambiar su vida, hermanos. Muchos siguen a Cristo, pero no dejan la envidia. No dejan el señalamiento, no dejan el juzgamiento, no dejan de señalar, no dejan la murmuración, no dejan el chisme, hermanos. A veces pensamos que por seguir a Cristo nos va a dejar pasar todos esos pecados, hermanos. No, hermanos, si morimos así con esos pecados, Dios nos va a dar nuestros pagos. Dios no va a dejar entrar nada manchado dentro del reino de Dios, hermanos. Cuando esa voz me estaba diciendo eso, hermanos, déjenme finalizar contarles cómo salí. Cuando esa voz le dije, ve con Cristo, si Cristo te la da, adelante, tómala, es tuya. Entonces empecé a sentir la misericordia, un amor tan grande, una misericordia que me envolvía, un calor que me empezó a liberar. Empecé a sentir ese grande amor que tiene Jesús para cada uno de nosotros, hermanos. Esa misericordia que aún yo, pecador, que aún yo, que no había hecho nada de lo que es de Dios, me estaba liberando. Yo no sé cuántos demonios sacó de mi interior, de los que me llevaban a hacer el mal. Yo pienso que era multitud también, como ese endemoniado que está allá en Marcos 5, del versículo del 1 adelante. ¿Cuántos eran multitud, hermanos? Entonces caí de rodillas llorando y le pedí, y en vez de pedirle perdón a Dios, en vez de agradecerle a Dios, en vez de estar alegre, contento de que Dios me estaba liberando, empecé a reclamarle. Dios ya se acostumbró hasta que nosotros reclamemos, hermanos. Yo llorando le dije, Señor, ¿por qué permitiste que yo pasara por todo esto? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué si tú estabas ahí, por qué no me ayudaste? Era un reclamo. Empecé a reclamarle, hermanos, en vez de darle gracias. En ese momento no recibí respuesta, solo estaba yo quejándome que por qué Él había permitido todo eso. Pero más tarde me hizo entender, hermanos, que si Jesús no me deja experimentar ese abismo, que si Jesús no me deja experimentar el dolor, el sufrimiento, la angustia, el rechazo, no iba a cambiar, hermanos. No iba yo a cambiar. Y ahora que Dios me ha hecho entender todo eso, pues le doy gracias por ese abismo, por ese sufrimiento, por ese dolor que me dejó experimentar, hermano. Le doy gracias. Porque si yo no hubiera experimentado eso, jamás hubiera cambiado. Eso sí lo digo. Y desde ese momento, hermanos, cuando salí de ahí, empezó una lucha espiritual. Pero ya no estaba solo, yo sé que ya no estaba solo, porque Él me estaba enseñando a luchar, me enseñó a luchar con la oración, me enseñó a luchar con la oración. Es tan importante, hermanos, por eso entendí que la oración es tan importante.
El demonio no me iba a soltar tan fácil, hermanos. El demonio me atacaba de pensamientos. Era una batalla, hermanos. Era una lucha. Ahí empezó una lucha. El demonio no me iba a soltar tan fácil. El demonio aún así venía, hermanos. Así venía a atacarme de pensamientos, de miradas. Venía por las noches a atormentarme, en mi pecho se sentaba. Yo le llamo un demonio que venía a atormentarme, porque cuando yo sentía ese peso no podía recordar, me sentía con mucho dolor, con mucha angustia, desesperación, muy agitado, llorando me levantaba y corría a la oración, hermanos. Eso era espantoso, hermanos. Si ustedes experimentaran un poquito ese dolor, hermanos, yo les aseguro que estarían llenas las iglesias de Cristo. Aunque sea por miedo, pero allí habían de estar. Esto es real, hermano. El demonio existe. El demonio también anda recio, eliminándonos, tratando de eliminarnos, hermanos. Acuérdense cuando Jesús dice: yo soy el buen pastor. Acuérdense que Jesús dijo que Él es el pastor y tiene un rebaño. Nosotros somos las ovejas. Las ovejas tienen un depredador que se llama Satanás. Nos quiere acabar, nos caza, nos acecha a diario, hermanos. Y si nosotros nos salimos del rebaño, del corral, pues vamos a sufrir, hermanos. Vamos a tratar de ser cazados, como cuando una cabra o un borrego se desaparta de la manada y se va por los montes. Ahí es donde corre el peligro de que el lobo, que el lobo la case, que el lobo la devore, hermanos. Allí está el peligro. Cuando uno se va para el mundo, el diablo cuando te saca del camino de Dios, te va a llevar lógicamente para el mundo, para las cosas del mundo, porque allá Él sabe que es más fácil devorarte, es más fácil que te pierdas. Por eso hay que tener cuidado, hermanos, vivir según el mundo. Esto es algo real, hermanos. De ahí Dios me empezó a ayudar, Dios me empezó a enseñar a orar, empecé a leer la Biblia, me metió unos deseos carnales. Déjenme decirles que cuando Dios empezó a liberarme, cuando Dios empezó a hacer una liberación, hermanos, desde ese momento yo le dije al Señor: aquí estoy, Señor, aquí estoy, ya no tengo a dónde ir, estoy en tus manos. En tus manos estoy. A ti te entrego mi alma, hermanos. Casi la pierdo, le dije. Desde ese momento, hermanos, Dios empezó a cuidarme, a liberarme, a consolarme, a sanarme. Todavía hasta hoy ya estoy fuerte. Ya mi corazón no está débil, hermanos. Mi corazón era como una sardina que tenía muchos hoyos, le metías cosas y se iban para abajo. Así estaba, hermanos, de grave. Un corazón roto, un corazón destrozado, un corazón dañado, un corazón herido. Es lo peor que puede haber, hermanos. Es algo difícil de contar esto, hermanos, pero esto pasa, esto es real, hermanos. Ahí empecé a acercarme a la iglesia, hermanos. Ahí empecé a leer la Biblia. Más adelante, como unos 6 meses de eso que pasó, empecé a leer la Biblia, hermanos. Empecé a experimentar cosas con la Escritura, cosas espirituales que Dios regala. Yo no sé si todo les pasa así, hermanos, pero yo he tenido unas experiencias con la Escritura que a veces hasta me dan ganas de llorar. A veces estoy llorando yo con la Escritura. Siento como que si me estuviera hablando. Siento como que si algo me está enseñando. Y eso Él es el Espíritu Santo que te enseña, hermanos. Me estaba enseñando a defenderme con la Escritura, hermanos, porque ya lo dice allá en Efesios del 11 en adelante.
hasta el 17 parece, no, el 13, perdón, versículo 13, dice, ahí nos está dejando el Señor unas armas para defendernos, una armadura, que es la palabra de Dios, para defendernos de este enemigo, hermanos. Este enemigo es muy astuto, es muy peligroso, hermanos, pero la palabra de Dios no vas a encontrar, ténganle miedo, no, sino que dice, pónganse la armadura de Dios para poder resistirle al diablo en el día malo. Pónganse la armadura de Dios, porque no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, nos estamos enfrentando a seres demoníacos, a seres oscuros. Por eso es que es necesario tomar la fe, la justicia, la verdad, la palabra de Dios, la oración, hermanos, para poder darle batalla a este enemigo. Y así con la oración, hermano, empecé a trabajar, empecé yo mismo, hermanos. Me he ganado tantos enemigos, me he ganado tanta mala reputación, hermanos, pero eso no me debilita. Porque Dios ya me enseñó, hermanos, que si ellos hacen eso, si ellos me juzgan, si ellos me critican, pues van a entregar cuentas ellos. Tarde o temprano Dios les pedirá cuentas. Mi única misión yo de venir aquí, de Dios darme otra oportunidad, es para amar, para practicar el bien, para practicar la verdad, la justicia, para practicar la misericordia, el amor, para dar el testimonio, para hablarles a mis hermanos, a los que quieran escuchar, hermanos, hablarles que el enemigo anda muy recio, que no nos separemos del rebaño, que no nos separemos de Dios, hermanos, porque la única manera de estar seguros es con Cristo, es con Dios, hermanos. Y eso implica con Dios a través de la oración, a través de su palabra, confesándonos, comulgando, haciendo el bien, alejándonos del pecado.